la primera de las dudas que nos surge al abordar el tema de las competencias es cómo denominarlas. Competencias básicas, competencias clave, sobre todo cuando en la propia ley se nombran de manera indistinta, de una y de otra manera. Bien, pues yo te recomendaría no entrar en distinciones teóricas de si son básicas, si son clave, si las ley las toma como sinónimas, porque no tratarlas también igual. Así que puedes llamarlas competencias o competencias básicas o competencias clave. Lo importante es que recuerdes que solamente se contemplan para educación primaria, no en educación infantil. También en secundaria, bachillerato, pero no en educación infantil. Bien es cierto que puedes encontrar unidades didácticas, sobre todo del tramo de 5 o 6 años, donde hay algún maestro que las incluye, quizá como preparación para primaria. Para describir o para llegar a una definición de qué es una competencia, te voy a poner en un caso. Imagina que tienes la oportunidad de decidir que para viajar en un avión puedes elegir cualquiera de los dos posibles siguientes pilotos. Uno que ha sacado las mejores notas en los exámenes teóricos, el mejor de su promoción. Además, tiene muchas horas de vuelo. Sin embargo, no es muy estable mentalmente. Ante situaciones de riesgo, ante situaciones imprevistas, no reacciona muy bien. Puede hasta entrar en pánico a veces. Por otro lado, tienes otro piloto que puedes elegir, que ha aprobado justito. Las cuestiones teóricas las sabe, pero muy poco. Lo justo para aprobar. Eso sí, tiene el título de piloto. Y en cuanto a horas de vuelo, las justas para poderte llevar. Ahora sí, psicológicamente es muy estable. Reacciona muy bien en los simuladores ante situaciones adversas. No se pone nervioso. Sabe reaccionar excelentemente. ¿Cuál de los dos pilotos elegirías? Es difícil. Quizá ninguno de los dos te convenza. Y quizá esto nos lleve a la definición de qué es ser competente, porque ¿cuál de ellos es competente? ¿O cuál es más competente? Quizá ninguno de los dos. Porque si ves esta definición que te dejo aquí, se dice que ser competente es un saber hacer complejo. Y que es resultado de integrar y poner en marcha conocimientos, que decíamos de que sacaba las mejores notas en aspectos teóricos, habilidades, que esto quizá en la práctica el primero de los dos pilotos también lo había obtenido, sin embargo el primero de los dos pilotos, esas actitudes que dice la definición, no las tenía muy bien desarrolladas. Por lo tanto, no era muy competente si no conjugaba bien y no utilizaba eficazmente en una situación como pueda ser la del piloto. Y tampoco el segundo era perfectamente competente cuando esas dos primeras partes que componen el ser competente, que serían la movilización de conocimiento, es decir, poner en marcha lo que he aprendido, los aspectos teóricos, ser capaz de ponerlos en escena en una situación real, como pueda ser pilotar un avión, y ser capaz de poner, no en un simulador, sino en un contexto real, esas habilidades en práctica de manera adecuada. Igualmente, esta segunda definición, que dice que es la capacidad de movilizar, otra vez, poner en marcha los recursos cognitivos para hacer frente a una situación. Pues esto es lo que nos dice la ley que tenemos que ser capaces de desarrollar en nuestros alumnos. Ciertas competencias para que puedan reaccionar ante situaciones. ¿Pero cuáles son estas competencias? Las competencias nos las dice la LOMCE y son sobre todo para hacerles ciudadanos del mañana, que estén preparados para la sociedad del mañana. ¿Y cómo lo tenemos que preparar? ¿Cómo las tenemos que proponer? Pues lo que dice la LOMCE es que para que se adquieran adecuadamente deben integrarse, las debes integrar en el currículum, con actividades que se trabajen de manera integrada en todas las asignaturas al mismo tiempo, de manera transversal, como ves en la imagen. Es decir, que las actividades trabajen más de una competencia al mismo tiempo y no en una asignatura, o no dedicar una asignatura en concreto para trabajar las competencias, sino en todas y cada una de las materias y asignaturas
constantemente. Estas competencias, ¿cuáles son las que nos dice la LOMCE? Pues son la competencia en comunicación lingüística, la competencia en matemática y en ciencia y tecnología, la competencia digital. A partir de ahora, quizás esas dos primeras son las más instrumentales y estas otras son las que están mirando más al futuro y al desarrollo como persona y profesional. La competencia de aprender a aprender tiene mucho que ver con la metacognición. Que los alumnos sean capaces de aprender por sí mismos. Las competencias sociales y cívicas. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y la conciencia de expresiones culturales. Cada una de las comunidades autónomas, incluso algunas, ponen una competencia más. Si te interesa, puedes consultar alguna de sus publicaciones en cada una de sus boletines oficiales. Lo que también dice la ley es que en especial se tienen que potenciar estas dos que te marco aquí. La competencia en comunicación lingüística y la competencia en matemática y en ciencia y tecnología. Esas que son más instrumentales. Estas competencias no se van a alcanzar con una actividad, no se van a alcanzar con una unidad didáctica, ni tan siquiera con toda la programación de aula de tu asignatura, de la materia. Tan siquiera se van a conseguir en un año. Lo que dice la ley es que deben alcanzarse al finalizar la etapa. Por este motivo, ¿cómo las tenemos que plasmar en nuestra unidad didáctica? Pues para comenzar, tenemos que identificar de todas cuál, pues poner una solo. Quizá puedes poner dos, como mucho tres, no es necesario poner más. ¿Cuáles son con las que más colabora tu unidad didáctica? Elegirlas. Es difícil elegirlas porque son tan amplias, abarcan tantos aspectos, que es más que probable que cualquier unidad didáctica trabaje de una u otra manera todas esas competencias, las desarrolle en mayor o menor medida. A poco que te pongas, habrás conjugado varias actividades que una desarrolle las competencias cívicas, les pones a trabajar en equipos, quizá utilices herramientas tecnológicas o les haces buscar en internet y por lo tanto desarrollan la competencia digital. También estás en matemáticas y desarrollan las matemáticas, luego les haces expresar los resultados y trabajan la lengua. Entonces, ¿qué haces? ¿Pones todas? No, porque siempre pondríamos todas, sería redundante y no describiría nada. Debes identificar y ser coherente con todas las actividades, metodología, etcétera, que propongas en tu unidad didáctica, identificar con cuáles colabora en su desarrollo principalmente. Es decir, que lo adecuado sería poner principalmente esta unidad didáctica fundamentalmente colabora en el desarrollo de esta o estas dos o tres competencias. Decir cuáles son y no tanto explicar en qué consiste cada una, si quieres puedes hacerlo, pero eso no es lo importante. Lo importante es justificar en un apartado que denomines competencias, o competencias básicas o competencias clave, justificar por qué crees que las desarrolla principalmente. Pues porque principalmente actividades de este tipo, porque principalmente se busca que se trabaje de esta manera. ¿Por qué? Y finalmente, en cada una de las actividades, y cuando lleguemos al apartado de actividades lo comprobarás, para observar esa coherencia interna que tiene, dejar en cada una de las actividades cuál de esas dos o tres que has descrito en el apartado de competencias, cuál de ellas, cada una de las actividades, es la que o las que desarrolla principalmente. Cuando llegues a ese apartado de actividades, las podrás seleccionar de este apartado inicial que acabas de desarrollar.